Vamos a ir a Mateo 25. Y vamos a concluir en esta noche el último mensaje de la serie Nos halla haciendo así. Vamos a estar enfocados versículos 31 al 46. 31 al 46. Uno de los versos que yo creo que nos debe de impactar es el versículo número 31, donde empieza y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense en que nos tendría que impactar lo que estamos leyendo con este versículo 31. Hay dos razones por las cuales yo considero que por lo menos impacta mi vida. Número uno, el Señor Jesús va a venir nuevamente. No es que quizás, no es que probablemente, no, va a venir. Jesús vendrá nuevamente. Segundo, nos dice que se va a sentar en su trono. Se va a sentar en su trono. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: guarda todos los mandamientos hasta la aparición de Jesús, el soberano Rey de reyes y Señor de señores, y su imperio es sempiterno, es decir, es eterno. Le está dando un consejo a Timoteo, le está diciendo, guarda todos los mandamientos hasta la aparición del Señor Jesús. Está hablando que el Señor Jesús va a regresar, está hablando de que el Señor Jesús no se ha olvidado, es una promesa que la va a cumplir. Está hablando de su venida, está hablando de su reinado, y esto es algo que yo creo que debe de tocar nuestros corazones, porque al igual nos está diciendo de que va a venir a pagar, va a retribuir de acuerdo a todo lo que nosotros hayamos hecho en la tierra. Fíjense en que en la elección que el ser humano ha tomado, el Señor va a recompensar de acuerdo a cuál sea esa elección. Sabes, estaba leyendo un versículo en estas semanas en Números 32 y versículo 23, donde dice el Señor, sepan que el pecado los alcanzará. Y esto es algo que a mí tocó mi corazón, porque el ser humano piensa que puede seguir haciendo lo que quiera, lo está haciendo, fuera de la soberanía, no reconoce a Dios como Rey soberano, pero sin embargo Dios da una advertencia: voy a regresar, voy a establecer un trono, y el pecado tarde o temprano los va a alcanzar. Va a llegar un día en el cual, nos dice la palabra de Dios, nadie va a poder escapar. Nadie absolutamente va a poder escapar, y van a tener que confrontar un veredicto en una manera eterna. Es decir, lo que Dios dictamine en ese momento, no hay vuelta atrás, es eterno, es permanente. Algunos van a estar alegres, otros van a estar sufriendo basado en aquella elección que haya tomado. Pablo, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 2 y versículo 9, él dice que tribulación y angustia sobre todo aquel que hace lo malo. Tribulación y angustia, ese va a ser el pago. Vez tras vez vemos al Señor advirtiendo las consecuencias del pecado, que son muy serias. Empezamos a ver que el juicio final no se puede tomar a la ligera. No hay manera que el ser humano pueda tomar a la ligera cuando está establecido, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando se habla con respecto a ese juicio final, la palabra nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque está hablando de que hay un hervor de fuego, y fíjense en las palabras que usa el autor a los hebreos: hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios en esa horrenda expectación de juicio. Estaba mirando, hay personas, yo no sé si a ustedes les ha tocado, que cuando uno le comparte el evangelio nos dicen: yo soy una persona buena, yo no he hecho nada malo. El que piense por uno mismo considerarse bueno, o porque hizo más obras buenas que malas, que eso le da autoridad para entrar al reino de los cielos, están tan equivocados, porque el Señor está hablando que
lo único que te va a dar entrada al reino de los cielos es a través de su Hijo Jesucristo. El Señor mismo había dicho en una oración antes de morir, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y entonces cuando nosotros observamos que si el mismo Señor fue a la cruz para tratar con el pecado de cada uno de nosotros, ¿qué nos hace pensar de que vamos a entrar al reino de los cielos porque seamos buenos? ¿Me entienden? Él se hizo pecado por nosotros. Él murió una muerte horrenda, horrible. Y la pregunta es, ¿puede el ser humano escaparse del juicio? Si el mismo Señor Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados y recibir ese juicio de parte de su Padre, la ira de Dios sobre Él. Va a venir nuevamente, va a venir a establecer justicia y el asunto es si estamos preparados para eso. Ahora, la eternidad va a ser una realidad dolorosa para muchos. Va a ser algo que le va a doler cuando Dios aparezca a través de su Hijo aquí sobre la tierra. Va a ser una situación extremadamente dolorosa. Fíjense en que como el hombre rico que dice que alzó los ojos estando en tormentos, y estaba suplicando que nada más que la punta del dedo tuviera una gotita de agua para poder traer un poco de alivio a la agonía, al dolor. Dice que estaba dando voces, quiere decir que estaba a los gritos en ese lugar. ¿Por qué jugamos con nuestra eternidad de esa manera? Versículo 32, vamos a leer del versículo 31 al 46. Y fíjense en este último mensaje, acuérdense, estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando al final de los tiempos. Hemos visto en estas semanas de que no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia en estos versículos que hemos leído del capítulo 24 y el 25, en donde dice que apartará uno a la derecha, el otro a la izquierda. Estamos hablando del juicio final, donde el Señor cuando aparezca al final de la gran tribulación, dice que va a apartar a los malos, aquellos que rechazaron a Jesús y aquellos que recibieron a Jesús durante ese periodo de la gran tribulación. Entonces, comparte esta historia el Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mis hermanos, hay algo aquí en el cual estamos viendo. Dice que al final de la gran tribulación van a ser reunidas todas las naciones. Todas las naciones van a tener que presentarse delante del Señor Jesús. Ahora, para poder entender lo que va a suceder en ese momento cuando está apartando y el castigo que van a recibir estos que deliberadamente rechazaron a Cristo Jesús y su señorío, vamos a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 19,
Y vean conmigo versículos 11 al 15, y después vamos a ver el versículo 20 y 21. Versículos 11 al 15 del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Están allí? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, fíjense, está hablando cielo abierto, el Señor está regresando en gran gloria con la iglesia, está hablando de aquellos que han ido antes de nosotros. ¿Cómo sabemos que es la iglesia? Por la sencilla razón de que vemos en el versículo número 9 las bodas del Cordero. Nos está hablando el versículo 8 en el cual ella se le ha concedido, han llegado las bodas del Cordero. Está hablando de la iglesia, dice se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos está diciendo entonces el versículo número 14 que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían. Venimos en la gloria de Cristo Jesús a establecer su reino aquí sobre la tierra. Ahora el verso 20-21 es algo interesante con respecto a lo que dice del Señor. Sus ojos eran como llama de fuego. Dice que de su boca sale una espada aguda. No está hablando de que sale una espada literalmente hablando, está hablando de lo que es que cuando el Señor Jesús dictamine juicio, esto es lo que va a suceder. Versículo 20-21, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, todos los demás, aquellos que salen, aquellos cabritos que menciona Mateo 25. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vemos aquí, al final de la gran tribulación, algo horrendo, lo que le espera al ser humano, a aquellos que rechazan a Jesús. El Señor está diciendo, he aquí yo vengo, regreso de nuevo, voy a establecer mi trono. Empezamos a mirar que todas las naciones van a ser reunidas y va a apartar los unos de los otros. Al final tenemos dos eventos que yo quiero mencionar aquí con respecto a lo que estamos viendo en Apocalipsis 19, y es lo siguiente. Número 1, para aquellos que están tomando apunte. Número 1, los creyentes que queden con vida en la gran tribulación son las ovejas de las cuales menciona Mateo capítulo 25. Tenemos que entender eso. Estos son los que van a reinar con el Señor durante el milenio. Y segundo, nos dice en Daniel capítulo 12 y versículo número 2 lo siguiente: los que duermen, los que han muerto. Cuando habla de que está hablando de dormir, está hablando de aquellos que han muerto. Los muertos, dice, serán despertados para vida eterna. Y junto con la iglesia, los santos del Antiguo Testamento vienen a resurrección. Tercero, podríamos agregar a estos dos eventos que está junto, ligado con este segundo, es que van a venir con el resplandor, el versículo 3, perdón, no es que sea un tercer punto, pero el verso 3 de Daniel capítulo 12 nos dice que con el resplandor del firmamento. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Señor está apareciendo aquí en gran gloria con la iglesia, los santos que salen de la gran tribulación, los santos del Antiguo Testamento, vienen juntamente con el Señor, van a venir juntamente con el Señor a establecer su reino aquí sobre la tierra. Entramos a ver que, mis hermanos, el milenio va a ser poblado con creyentes que salen de aquella gran tribulación, van a tener cuerpos terrenales. Vamos a ver a la iglesia y los santos del Antiguo Testamento y los que murieron en la gran tribulación con cuerpos glorificados viniendo aquí a la tierra para establecer el reino del Señor Jesucristo. Ahora,
¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? La iglesia viene con el Señor, ¿no es cierto? Tenemos a los 12 apóstoles. Ahora, los 12 apóstoles, si ustedes se acuerdan en Mateo 19, versículo 28, él dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, se siente en el trono de su gloria, ustedes también se van a sentar sobre 12 tronos para reinar juntamente conmigo. 12 tronos sobre las 12 tribus de Israel. Así que vemos a los apóstoles del Señor cuando establece el reino, el Señor aquí sobre la tierra. Mis hermanos, aquella promesa que el Señor le había dado a aquellos apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo estaban discutiendo quién es el mejor? Voy a la derecha, voy a la izquierda. Y el tiempo va a llegar. A ustedes no les corresponde eso. Ustedes lo que se tienen que preocupar es que ustedes vayan a evangelizar, proclamen el evangelio. Va a llegar el día en que ustedes van a ser exaltados. Fueron humillados en la tierra, pero va a llegar el día que cuando el rey venga, regrese nuevamente, los apóstoles van a reinar juntamente con él. El Señor había dicho también allí en Mateo 13:43 que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, qué espectáculo tremendo cuando el Señor Jesucristo regrese nuevamente sobre la tierra. Ahora, hay algo que Cristo está tratando de decirnos a nosotros, a la iglesia por igual. Acuérdense, Él está hablando de la gran tribulación, está hablando de aquellos que van a estar en ese momento, pero yo considero que el mensaje del Señor tiene que ver no solamente con el periodo de la gran tribulación, considero que es para todos los tiempos. Ahora, ¿por qué digo esto? Más en especial está hablando de este periodo, pero versículos 34 y 41, vamos a ir allí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y el verso 41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver lo que hicieron y lo que no hicieron. Están los benditos de Dios y están los malditos por Dios. Fíjense en dos cosas completamente opuestas una de los otros. A los benditos les está diciendo vengan. A los malditos les está diciendo apártense. No quiero saber nada con ustedes. Fíjense en que los benditos van a gozar el reino, aquellos que son maldecidos por Dios van a sufrir el fuego eterno, que es lo que está diciendo aquí. Y hay una gran diferencia entre uno y otro, como ustedes pueden ver, porque ambas partes tuvieron la oportunidad o oportunidades en la vida, todo basado en nuestro servicio al prójimo, como ustedes y yo hemos leído en estos versículos. Hay algo que el Señor Jesucristo y el creyente tiene que entender esto, ¿no es cierto? Juan 17 y 18 nos dice, de la manera que el Padre me envió a mí, así los estoy enviando yo al mundo. De la misma manera que el Padre me envió a mí, yo los envío a el mundo. Es decir, está basado en servicio al prójimo, está hablando de lo que es, de la manera que Jesús fue enviado para ayudar, para tocar vidas. Mis hermanos, el Señor nos ha enviado con el mismo propósito a cada uno de nosotros. Hemos sido enviados para ser discípulos a todas las naciones. Hemos sido enviados para predicar el Evangelio a todas las naciones. Hemos sido llamados para llevar mucho fruto, bastante fruto. El Señor Jesucristo hablando, por ejemplo, en una de sus enseñanzas, una de las advertencias tremendas que Él había dicho era esta. Están aquellos que hacen tropezar a los más pequeños. El Señor tiene una advertencia tremenda porque le dice, ay del mundo por los tropiezos. Está hablando de aquellos que tuvieron la oportunidad de servir a lo que es al ser humano, a su prójimo, desaprovechan las oportunidades como estamos viendo en el día de hoy, mis hermanos. Es una cosa tremenda. El Señor estaba diciendo, ay del hombre o la mujer, ¿por quién viene el tropiezo? Porque mejor sería que se atara una piedra de molino y se tirase a lo más profundo de la mar. Fíjense en la diferencia entre el creyente y el no creyente. Y está hablando también con respecto a estos de la gran tribulación. El versículo 35 dice, tuve hambre y vean, y me dieron de comer. Esta es la diferencia. Hay algo aquí que tenemos que entender lo siguiente. El versículo 42 nos dice a nosotros, tuve hambre y no me dieron de comer.
El creyente toma acción. El no creyente no toma acción, no le importa lo que le suceda al ser humano, lo que le suceda a su prójimo. Pero la iglesia del Señor, el creyente, fíjense en que toma acción. Me dieron de comer. Es decir, tenemos la oportunidad para alimentar el alma hambrienta que tiene deseos de conocer de Dios. Nosotros tenemos ese pan, hemos sido dado el pan del cielo para que podamos alimentar a aquellos que están hambrientos. Se nos ha dado de beber del agua para poder darle de beber al sediento. Mis hermanos, Dios nos está dando grandes oportunidades a diario, semanalmente nos da oportunidades para servirle. Mi pregunta que yo me estaba haciendo es, ¿cuántos ministerios tenemos? ¿Cuántos ministerios no tenemos? Y tantas, a mí se me pregunta, hermano, ¿qué puedo hacer? Y yo digo, Dios mío, ¿estamos viendo lo que sucede alrededor nuestro? ¿Estamos enterados de lo que sucede alrededor nuestro o no? Tenemos los hogares de ancianos. Una vez una hermana nos dijo a nosotros usualmente tomamos el día lunes para descansar completamente. Y viene esta hermanita y dice, hermano, conseguí un lugar, un hogar de ancianos y están en necesidad de que alguien vaya a visitarlo. Y digo, bueno, qué bien, hermana, arregle. Me dice, no, yo no puedo ir, quiero que usted vaya. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué hacemos? Bueno, fuimos allá porque nos rogó tanto. Cuando llegamos allí, mis hermanos, habían 25 ancianitas. Era una cosa que yo dije, vengo nada más que por este día. ¿Y saben qué? Atraparon mi corazón porque aquellas ancianitas empezaron a sonreírme. ¿Usted viene aquí para ayudarnos? Y le digo, sí. Y me dice, lo vamos a ver toda la semana, ¿no? Y yo dije, oh. Así que me fui con una guitarrita ahí que, pobrecita, necesitaba que alguien que supiera la tocara y la torturé no sé por cuánto tiempo y me acuerdo que empiezo a tocar. Me dice, ¿sabe este himno? Le digo, sí, conozco este himno. Y empiezo a tocar el himno. Termina el himno y me dice, pudiera cantar, no sé, vamos a decir, el himno que estaba tocando el hermano. Dice, ¿puede cantar Cuán grande es Él? Sí, puedo cantar Cuán grande es Él. Terminaba de tocar y bueno, ¿qué otros quieren? ¿Podrías cantar Cuán grande es Él? Sí, ya lo cantamos. Ya no, pero estaban tan pobrecitas. Así que cantamos Cuán grande es Él, yo creo que 15 veces y seguían pidiendo lo mismo. Niños y mujeres abusados. Una vez fuimos al downtown con mi esposa y una señora, creo que llamada Laura, nos dijo, había una fila tremenda, mujeres con sus niños. Y nos dicen, por favor, necesitamos ayuda. Querían abrir una oficina aquí en la iglesia. Y yo dije, si no hay hermanos que tengan la vocación, ya sé lo que va a pasar, nosotros vamos a estar enganchados y ya tenemos bastante con lo que tenemos. Pero ministerios que no se pudieron aprovechar. Una vez me tocó ir a la Washington, y no me acuerdo cuál es la otra calle donde está la cárcel juvenil. Entro allí, presento mi tarjeta. Me dice, usted, por favor, ¿no podría venir, aunque sea 2 veces por semana, para ayudar a los jóvenes que están en prisión? Por favor, necesitamos ayuda. Hospitales. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido la oportunidad de poder ir a un cuarto de emergencia o el cuidado de cuidados intensivos? Yo no sé una vez cómo allí en el Sunrise dieron con mi número, me dijeron, mire, llamamos a tal asociación y nos dieron su teléfono, pudiera usted venir aquí al hospital. Y nuevamente era un día lunes, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que sucede con el día lunes? Pero me dice, por favor, necesitamos a alguien que hable español y venga a hablar con este fulano. Un señor de Cuba, dicho sea de paso, ahora que estoy mirando a mis hermanitos aquí, de apellido Furlani, no me olvido nunca, Furlani,
Le habían hecho una operación, una cirugía del corazón. Cuando llego allí al hospital, estaba el hombre desesperado arrancándose los tubos, desesperado gritando, en agonía, sufriendo. Y le digo, deme 5 minutos con este varón. Y me acuerdo que tomé su mano y empecé a orar por él. Y mientras aquel hombre lloraba, le caían lágrimas. Te voy a decir una cosa, la familia no quería ir a verlo, solo, llorando, sufriendo. Tomó mi mano, empezó a orar detrás de mí, no lo hacía audiblemente, pero movía sus labios y lo llevé a los pies de Cristo Jesús. Al siguiente día me llama la enfermera, porque al principio aquella misma enfermera quedó impactada porque hacía 2 horas y media que este hombre estaba gritando. Y tomo su mano y aquel hombre queda completamente tranquilo. Entran las 2 enfermeras, me acuerdo, y me dice, ¿qué le hizo usted? ¿Qué le hizo todo? Y yo digo, no, oré por él nada más. 8:30 de la mañana del siguiente día, me llama la enfermera y me dijo, quería nada más que dejarle saber que el señor Furlani murió. Pero ¿saben qué? Tuve la oportunidad en una sencilla oración de recibir a Cristo Jesús. Y a mí se me pregunta, ¿qué puedo hacer? Mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Ayudando a fortalecer al débil. ¿Sabes? Ustedes, si van después en sus casas, quiero que busquen en Hechos 9. Y en Hechos 9, versículos 36 al 43, hay el testimonio de una mujer que estaba en Jope, una ciudad que estaba pegada al mar, al noreste de Jerusalén. Y estaba esta ciudad que estaba a 13 millas y algo de Jope. Y en ese lugar había una mujer llamada Tabita, o Dorcas. Esta mujer, ¿saben lo que hacía? Le hacía vestidos a las viudas, a las que no se podían sostener por sí mismas. Aquella Tabita, Dorcas, estaba haciéndole vestidos a las viudas, a aquellas que estaban sufriendo. Aquellas mujeres, cuando muere Tabita, empiezan a llorar porque ya no está esta mujer que estaba ministrando en la vida de ellas. Aparece Pedro, que lo fueron a buscar a Jope, le dicen, por favor, necesitamos que vengas. Y aquel varón de Dios oró por ella, aquella mujer resucitó y la alegría volvió al corazón de aquellas viudas. Mis hermanos, haciéndole vestidos a las viudas. Estaba involucrada con sus vidas Tabita, estaba ministrando en la vida de estas viudas. Había una necesidad y esta mujer la estaba supliendo, porque yo me imagino que no era solamente hacer vestidos, estaba involucrada en la vida de estas mujeres que estaban en necesidad. Mis hermanos, el creyente está motivado en hacerlo porque es como ministrar al mismo Señor. Mi motivación es porque estoy ministrando al mismo Señor. Eso es lo que Él dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos, a mí me lo hicieron. Estamos hablando de fe con obras. Estamos hablando del ser creyentes, se basa en el día a día mostrando bondad sobre aquellos que necesitan, mis hermanos. Es mostrar amor al prójimo para que el mundo sepa de que somos discípulos del Señor. El creyente se basa en ver la necesidad y en tomar acción. Ustedes vieron, tuve hambre y ustedes me dieron. Me dieron lo que yo necesitaba. Estaba enfermo, estuvieron orando por mí. Estaba desnudo, me dieron de vestir. Mis hermanos, ¿sabes que aquellos, en Lucas 10, yo no sé cuántos se acuerdan la historia del buen samaritano? Tenemos a un sacerdote que pasa y dice que vio a aquel hombre que estaba golpeado, medio muerto. Lo vio y siguió de largo. Y dice después que vino un escriba y miró a aquel varón que estaba golpeado y siguió de largo. Y dice que el buen samaritano vio, se acercó y comenzó a suplir la necesidad. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia.
Ahora, hay algo, como hijos de Dios yo creo que queremos ser como nuestro Padre, ¿no es cierto? Como hijos de Dios queremos ser como Cristo Jesús, ¿no es cierto? El Señor Jesús allí en Juan 5:19 dice, todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. El Hijo estaba dispuesto a hacer lo mismo que está haciendo el Padre. El Hijo de Dios, el creyente, quiere hacer lo mismo que hace el Padre, quiere hacer lo mismo que hace el Hijo. Hay algo importante con respecto a esto, dicho sea de paso en Juan 5, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Lo vuelve a decir en el verso 30. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. El Señor está diciendo, no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que está diciéndome lo que tengo que hacer. Juan capítulo 12, versículo 49, Jesucristo dice que no habló por su propia cuenta, sino que habló y dijo todas las cosas que el Padre le dijo que dijera. Mis hermanos, ¿sabes qué? Miremos el mundo en que estamos nosotros en el día de hoy. Y si no causa dolor, no causa un impacto de ver la sociedad como está. Yo digo una cosa. ¿Te has puesto a pensar el peligro que corren nuestros niños cuando van a las escuelas? ¿Tienes noción de lo que pasa en una escuela? Expuestos a las drogas, expuestos al homosexualismo, al lesbianismo. Hay muchachas, estaba escuchando en esta semana, había una que estaba 15 años, no sé dónde fue que lo escuchamos con Dina, una muchacha de 15 años explicando el lesbianismo, que hay que probarlo a niñitas de 8 o 9 años. ¿Sabes? ¿No sería lindo un ministerio de hermanas que estén diciendo vamos a orar durante todos los días por nuestros hijos, por los niños, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja? ¿Y cuántos de nosotros enviamos a nuestros hijos pensando de que van a la escuela y no están expuestos a nada? Juan 17:23, el Señor dice que Dios nos ha amado a nosotros como también a mí me has amado. El Padre nos ama como ama al Hijo. No hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Esto es algo maravilloso porque yo digo, ¿hace Dios nosotros que nos quiera de esa manera? La gloria que me diste se las doy a ellos también. Vean el versículo 34, nos dice a nosotros, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Y vean qué cosa impresionante, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Cuando hablamos de esto, estoy hablando de que es algo tan profundo. Y estas palabras, déjenme decirles, se repiten en varias ocasiones. Se las voy a compartir a cada uno de ustedes. En Juan 17, versículo 24, el amor nos dice, el amor que Dios, o el amor de Dios, dice, ha sido dado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestro Dios, si piensas que comenzó a amarte desde el momento que recibiste a Cristo Jesús, el amor de Dios estaba desde antes que todo fuese hecho, ya Dios te estaba amando. Dios te estaba amando. Mis hermanos, nos tenía en su corazón, nos tenía en su mente. Desde antes de la fundación, véanlo ustedes allí en Juan 17, verso 24. En Apocalipsis 13, versículo 8 nos dice, el Cristo fue inmolado o sacrificado. Ese inmolado quiere decir sacrificado desde la fundación del mundo. Y algunos dirán, bueno, pero sucedió hace 2017 años atrás. Pero ante los ojos eternos de Dios, tenemos que entender una cosa, mis hermanos. Dios no se guía por el tiempo no existe en los ojos de Dios. Dios es eterno. Y por lo tanto, el amor suyo, desde antes de que todo fuese creado, ya Dios nos estaba amando. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, ya el Señor Jesucristo había sido crucificado, había sido sacrificado por cada uno de nosotros.
Dentro del punto de vista, nos dice en Romanos 6, cuando Cristo estaba crucificado, dice nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Desde el punto de vista, mis hermanos, vistos desde la eternidad de nuestro Dios, ponte a pensar en esto, qué cosa maravillosa que es nuestro Señor. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4, donde dice, nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos. Efesios 2, verso 10 nos dice, Él ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Mis hermanos, qué cosa increíble. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar que cada encuentro que nosotros tenemos con personas ha sido diseñado por Dios, aunque tú no lo creas. Cada encuentro con las personas ha sido diseñado por Dios. Cada persona, sea gente buena, sea gente mala, ha sido diseñada para que Dios te pueda usar. Tienes la oportunidad, tú y yo, de poder ser usados por este Dios. Y todo es para nuestro bien. Nos está diciendo este reino preparado para ustedes. Ahora, pónganse a pensar en esto. El reino de Dios preparado para nosotros. El reino de Dios que pertenece ¿a quién? A sus hijos. El reino de Dios, los que son creyentes de verdad, déjenme decirle una cosa, los que son de verdad. Desde el versículo 35 al 40, vemos esta verdad que todo lo ve, todo lo está registrando. El rey va a decir, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, de mis hermanos, a mí me lo hicieron. El Señor está registrando absolutamente todo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Este rey va a regresar. Este rey está hablando de la familia de Dios porque está hablando, fíjense, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Nos dice allí, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, mis pequeños hermanos. Claramente está hablando de la familia de Dios. Y ahora usted dirá, siendo Dios nuestro creador, ¿cuál es la diferencia con el mundo? Porque algunos, fíjense, hay algo que yo necesito que ustedes vean y es lo siguiente. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, etcétera, etcétera. Le empiezan a preguntar, ¿cuándo te vimos en estas condiciones? Y respondiendo el rey dirá, de cierto les digo que cuando lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ahora, hay una diferencia con los otros, porque fíjense que el Señor mismo, el Señor les responderá diciendo, versículo 45, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno, ya no está diciendo a mis hermanos pequeños, en cuanto no lo hicieron a estos más pequeños. Ahora, me detuve a pensar allí, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Porque los creyentes aman a aquellos que son la familia de Dios, ¿no es cierto? O son parte de la familia de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor le está reclamando al mundo? Y hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente, es que Dios es nuestro creador. El Señor dice en Ezequiel 18, verso 4, mías son todas las almas todas le pertenecen al Señor. Ahora ustedes dirán, bueno, pero no hay algunas que el Padre es el diablo. Sí, pero las almas en definitiva pertenecen al Señor. Él es el que tiene la última palabra sobre todos. Uno escoge de seguir bajo la esclavitud del pecado y hay otros que escogen no seguir bajo la esclavitud del pecado. Y mis hermanos, lo único que podemos mirar acá es que el mundo sigue manifestando su rechazo de Dios, está trabajando en contra de Dios, está entendiendo su juicio y al no tenerlo en cuenta y de querer de que nadie oiga el evangelio, y no se preocupan por todas aquellas personas, porque vemos gobiernos que no se preocupan por todas las personas que están en necesidad. Lo vemos en todos los gobiernos, que hacen sufrir a la gente, permiten el sufrimiento cuando no tendría que haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque no aman a su prójimo. Tenemos que pensar que el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios y un día va a venir juicio sobre aquellos que tuvieron la oportunidad de servir a aquellos ciudadanos de su país y no lo hicieron. El Señor le va a decir, ¿cuándo te vimos a ti en estas condiciones? Oh, bueno, ustedes no lo hicieron a su prójimo. Ustedes vieron al hambriento y no los ayudaron. Vieron a aquellos que estaban desnudos y no lo vistieron.
El Señor va a reclamar de aquellos gobernantes las oportunidades que tienen de servir a su nación. Mis hermanos, va a llegar el tiempo en que el Señor va a decir, ¿saben quién? Apártense, ustedes no tienen idea, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Va a llegar el día, va a llegar el momento. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Aquellos vieron e hicieron, aquellos vieron y no hicieron. Ahora, yo quiero ir concluyendo con esto. Unos van a entrar al reino de Dios y otros directamente, y esto es lo que a mí más, yo le tendría tanto miedo. Aquellos que piensan que están en el reino, pero no lo están. Gimo y lloro por aquellos que han tenido la oportunidad, que se han puesto de título cristianos. Y mis hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada por el Señor. Esos van a sufrir, yo creo que doble que aquellos que rechazaron al Señor Jesús adrede. Y usted dirá, ¿por qué dice esto? El Señor dice, van a venir a Él y el Señor va a decir, de cierto les digo, yo no los conozco a ustedes. Y el Señor está diciendo, ellos le están diciendo, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir, ¿saben qué? Yo no los conozco. ¿Te imaginas tú recibiendo esas palabras del Señor, un veredicto final? Yo sé, algunos dirán, hermano, por favor. Pero va a llegar. El Señor dijo que iba a venir nuevamente. El Señor dijo que va a establecer su reino. Por más que no lo querramos, va a venir. Y déjame decirte por último, vuelvo a repetir, todas las señales que estamos viendo alrededor nuestro nos indican la venida de este rey dentro de poco. Y algunos van a seguir con su pensamiento, bueno, ha tardado tanto, parece que se olvidó. Y ¿sabes qué? Estás jugando con fuego desde el momento que ignoras las señales que Dios está poniendo alrededor de nosotros. Tenemos oportunidades para ministrar en la vida de la gente. Mis hermanos, pídanla y Dios se la va a conceder. Yo me acuerdo, yo no sé si te acuerdas, una vez nosotros teníamos cuenta en Westar Federal Credit Union. Habían 6 ventanillas y había una sola hispana, estaba en la esquina. No sé si te acuerdas de eso. Pero empezamos a orar con mi esposa de decirle, Señor, por favor, no es que estemos haciendo acepción de personas, de qué racistas que son, pero había una hispana. Y yo sé que hay muchas iglesias americanas que se pueden encargar del americano, pero había una hispana. Yo dije, Señor, por favor, danos la oportunidad de testificarle a aquella persona que está en aquella esquina. ¿Qué creen ustedes? El Señor nos envía hacia donde está esa persona. Y me acuerdo que mi esposa empieza a testificarle de Cristo Jesús. Oportunidades que Dios nos da. Están a la vista, mis hermanos. Están a la vista. Ya yo he compartido este testimonio, pero quiero compartirlo nuevamente porque para mí es algo que toca mi corazón. Una vez, un domingo en la noche, salimos tarde de aquí, eran 11. Me acuerdo que generalmente nosotros íbamos al IHOP a tomarnos una sopita o un sandwichito antes de todo el día ministrando. Y de ahí nos íbamos al Walmart. Comprábamos ensaladas o cosas que íbamos a comer al siguiente día. Eran 12 y pico de la noche y había un señor en silla de ruedas llamado Jimmy. Jimmy tenía la particularidad que cada vez que entramos al Walmart, por 3 años, hola Jimmy, ¿cómo estás? Y daba vuelta la cara y lo ponían ahí para darle la bienvenida a la gente al Walmart. Daba vuelta a su cara, era como que uno era un fantasma. Y dije, yo no me voy a rendir con este. Una noche vemos una ambulancia y lo están metiendo en la ambulancia a Jimmy. Enseguida empecé a orar. Justo eran también 12 y pico de la noche, lo mismo de todos los domingos. Lo veo y le digo, por favor, Señor, ayúdame. 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 Lo veo y le digo, por favor, Señor,
Dame una oportunidad. Manténlo con vida porque este hombre estaba muerto. 5 meses pasaron y Dios me dio la oportunidad de verlo a Jimmy de nuevo. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Y esta vez yo digo, no me va a voltear la cara. Me le puse ahí enfrente de él para que se diera cuenta que yo estaba serio. Jimmy, ¿cómo estás? He estado preocupado por ti, he estado orando por ti porque te vi que te llevaron en una ambulancia. ¿Usted se dio cuenta de eso? Yo digo, sí. Y quiero que sepas que hemos estado orando. Y me acuerdo que mi esposa agarró, se fue. ¿Qué pasaron? 2 horas después, y allí yo estaba hablando con Jimmy todavía. Me explicó que él estaba amargado porque él era un conductor de camiones y otro camión le pegó y lo dejó paralítico de por vida. Y me dice, estoy sentenciado a esta silla de ruedas sin quererla, pero aquí estoy y necesito trabajar porque no tengo sustento. Y 2 horas, mis hermanos hablando con este Jimmy, yo dije, Dios te ama a pesar de tu situación. Dios tiene algo contigo que es Cristo Jesús para que tengas vida. Aquel hombre no me quería soltar después de estar 2 horas con él ministrando. Dina me dice, le dije, este hombre necesita escuchar. Y recibió el Evangelio. Y Dios nos dio la oportunidad de poder predicarle. ¿Sabes cuántos Jimmy hay en la ciudad? Y el Señor está diciendo, cuando ustedes lo hacen a uno de ellos, a mí me lo están haciendo. El Señor dice, nos halle haciendo así. Cuando Él venga, nos halle haciendo así. Qué privilegio el conocer a este Jesús. Qué hermoso poder servirlo. Yo quiero retar a cada uno de ustedes a que ustedes oren y le pidan, Señor, mañana, si me das vida, preséntame a alguien que necesite escuchar el Evangelio. Preséntenme a alguien. Dios lo va a hacer. Yo quiero cerrar. Hay otro testimonio porque no puedo soltarme de esta. Me acuerdo que una noche, con esto termino, les prometo. Una noche, un muchacho que vino aquí a la iglesia por primera vez, me dice, pastor, ¿pudiera usted ayudarme nuevamente un lunes, madrugada de un lunes, a las 3:30 de la mañana? Tengo que irme a la Tropicana y no me acuerdo cuál era la otra calle. Y yo dije, 3:30 de la mañana. Ok. Pero hermano, por favor, pastor, necesito que usted me ayude porque necesito un trabajo. ¿Y sabes qué? Y a veces que nosotros no damos cuenta, nosotros hacemos esas oraciones y después cuando tenemos las oportunidades, aprovechémosla. Porque a las 3:30 de la mañana, habían como 30 personas que estaban esperando a que se abriera la puerta para ir a aplicar por 5 trabajos. 30 por 5 trabajos. Y aquel muchacho me empieza a preguntar, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Me la puede explicar? Y empiezo a explicarle la palabra del Señor. Los 30 que estaban allí dejaron de hablar. 30 personas, quiero que entiendan, 30 hombres que detuvieron su charla y empezaron a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. 30 personas que recibieron la palabra del Señor, 3:30 de la mañana. Lo que Dios hizo después, no sé, pero tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yo quiero cerrar con una oración y ruego a mi buen Dios que pueda darnos a nosotros entendimiento de cuántas personas sufren, cuántas están sufriendo porque no tienen a Jesús y no tienen la palabra como la tenemos nosotros. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? ¿Cuántos ministerios tenemos? ¿Cuántos no tenemos? Y si tenemos, ¿sabes qué? Mi hermanito, mi hermanita, te quiero alentar en esta noche. Tienes una oportunidad hermosa que Dios ha puesto en tus manos
para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno en la capacidad que Dios nos ha dado. Cada uno de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero el asunto es que todos estamos trabajando para compartir el Evangelio. ¿Sabes cuál es tu lugar? ¿Lo vives al máximo, el lugar donde Dios te ha puesto? Y si no tienes un lugar, observa, mira, porque vas a tener inmediatamente, quizás en esta noche, aquella persona que está al lado tuyo, está en necesidad de que tú le puedas ayudar en oración, que esta noche pueda servirle y está sirviendo al Señor. Amén. Le vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias. Te damos gracias por esta serie de mensajes aquí en Mateo 24 y 25. Sabemos que vienes pronto, Señor. Todo nos indica, todo nos lleva de que ya estás por venir. Bendito Padre, se escuchan rumores de guerra, se escuchan tensiones entre naciones. Vemos Corea del Norte, vemos a la China, vemos Rusia, vemos países africanos, vemos a los pakistaníes y aquellos de la India que están nada más que a segundos de entrar en guerra uno con el otro. Bendito Señor, hay una urgencia en el día de hoy de estar listos antes de la venida de tu Hijo Jesús. Bendito Padre, es tu palabra y tú no haces que vuelva vacía a ti, sino que va con un propósito a la cual tú la enviaste. Bendito Padre, te ruego, enséñanos, guíanos, porque deseamos hacer aquello a lo cual tú has llamado a esta iglesia a hacer. De que podamos ver que si hace falta un ministerio, que allá podamos nosotros con amor, como hizo aquella mujer, Tabita, que hacía vestidos a las viudas. Bendito Dios, nuestros niños necesitan crecer en tu palabra, los jóvenes necesitan crecer en tu palabra. Bendito Dios, hay tantas necesidades. Y Padre, que podamos saltar ante la oportunidad que nos das de servirte. Por último te pido, Señor, por aquellos que no tienen a Cristo Jesús en esta noche y también por aquellos que piensan que tienen a Cristo Jesús pero no lo tienen. Te ruego que en esta noche puedan recapacitar y puedan entender, bendito Dios, que tus mandamientos están por encima de todos nosotros. Y queremos entonces obedecerte porque sabemos que un día vas a venir a juzgar y vas a recompensar a cada uno según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pido, pero más que nada, bendito Dios, mañana, si es posible esta noche, preséntanos a alguien que necesite escuchar de tu evangelio. Y te damos gracias, bendito Dios, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, al que viene en gloria por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Dios sea contigo. No se olviden ensalada de frutas para aquellos que quieran cuidar su silueta. Lo pueden hacer. Dios te bendiga.